están, raza bonita de Vámonos de Travel? Les quiero agradecer de todo corazón que llegamos a los 1000 y tantos followers en YouTube. Estamos súper emocionados y muy agradecidos y me gustaría sacar mi lista de agradecimientos y voy a empezar por los RPs. La neta, muchísimas gracias por las invitaciones que nos han ofrecido, gracias por la confianza, ya saben que nosotros siempre estamos ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias a Etsy Venegas, José Andrés Gómez, Raúl García, Aaron Ángeles, Rafael Paredes, Julieta Riverol, Abigail Ramírez, Ana Galván, Claudia Vázquez, Flor Díaz, Ireri Villavicencio, Paulina Cervón, Te la rifas, Pau, Leo Castel, Brenda Espinosa y al grupo de M Media, que es un grupo bien fregón, la neta, no paran de trabajar, los adoro. Miliet, ya hemos compartido muchos viajes juntas y no manches, mi corazón ha crecido grandote por ti, te sigo recordando y sigo recordando esas aventuras que vivimos. Tony, aunque ya no estás ahí, la neta te la rifaste, que emprendas un camino exitoso donde quiera que sea porque sé que ya no estás en M Media, pero muchas gracias por todo lo que nos brindaste. Fernanda, a Caro, súper linda persona, Lau, Linusa, Mariana, a Miguel y Margarita. Uf, en serio. Y luego, no, a los medios también. Hay medios que les tengo que agradecer muchísimo, que es a Pasillo Turístico y sobre todo a la directora Guille. Muchísimas gracias, Guille Sánchez, por todas las invitaciones que nos has ofrecido y que hemos contribuido a seguir, pues, comunicando los viajes, ¿no? Comunicando cómo son estas experiencias grandísimas y una súper especial, la conexión turística a Mari Carmen y a Víctor Hugo, que hemos hecho una colaboración muy chida entre los dos y nosotros con ellos y ellos con nosotros y estamos súper agradecidos por todo lo que nos han brindado y las puertas que nos han abierto. También a la Secretaría de Turismo de Guanajuato, que cada que voy a Guanajuato ya lo siento como más mío. Y está bien curioso porque, tú sabes, una norteñita siempre anda buscando así como tocar tierra, ¿no? Y me toca mucho hacerlo ahí en Guanajuato y siento que los amo. Otro, Zacatecas también, Zacatecas se la rifa, aparte que el destino es blow mind, así, o sea, te va a volar el cerebro bien cañón. Michoacán, que he tenido la oportunidad de explorar un poquito más de Michoacán, pero me gustaría disfrutarlo más y sobre todo en Día de Muertos. No hemos ido a la isla de Janitzio en Día de Muertos y nos morimos por ir. Chihuahua. ¿Qué puedo decir de Chihuahua? O sea, nos podemos poner a platicar acerca del recorrido en el Chepe. No, es una cosa que todo el mundo tenemos que vivir. Afortunadamente ya lo vivimos. Muchísimas gracias. Y Sonora también. Con Sonora no. Hasta se me hace así cosita aquí en la pancita, porque Sonora y nosotros tenemos como una conexión así muy grande. Mi tata es de Sonora, entonces cada que llego a Sonora es como sentir a mi tata. También, y sobre todo a Baja California, por todas esas oportunidades que nos han brindado de conocer lugares, de conocer tour operadores que están súper chidos. Pucapá Tours, tienen que vivir una experiencia con ellos. También Addiction Tour, que cruzamos la península así transversalmente de Mar del Pacífico a Mar de Cortés. Es una experiencia de 3 días de caminata, pero 2 días en lo que vas, te asientas, llegas al campamento y todo eso, y un regalito al final que no lo voy a revelar, pero tienen que vivirlo también. Muchísimas gracias a las casas vinícolas. Voy a mencionar algunas, aunque hemos ido a varias, de Coté, en Querétaro, El Acheto, claro, ya todo el mundo lo conoce, ahí en el Valle de Guadalupe, en Baja California, en Tierra Adentro, Zacatecas, en Bruma, también en el Valle de Guadalupe, y queremos seguir explorando muchísimas más casas vinícolas. Ya saben que nos encanta el vino a nosotros y seguir como propagando esta cultura del vino, que no nada más es para unos, puede ser para todos. Y también muchas gracias a Canirac Nacional y Estatal y sobre todo a mi brother, un beso para ti, brother, Alan Bautista, que él nos ha acercado a toda esta cultura culinaria y a todo lo que está sucediendo con respecto a las fusiones gastronómicas. Y ahora que ya estamos en la guía Michelin también, y Baja California es uno de los estados que está ahí junto con Ciudad de México, Monterrey, que también ya tenemos la oportunidad de probar unos de esos platillos que hace este restaurante grandísimo, Pangia, me encanta. Y también en Quintana Roo, que está próximo a descubrirse, así que
deben de estar en sintonía para que podamos seguir ofreciéndoles esto. Esto va por ustedes, raza. Saludos. Tenemos que enviar saludos a Jaime y a Nicolás. Arre, Carolina Rivero también. Muchísimas gracias. Hey, pero, o sea, aquí está la lista de todas estas personas que han hecho posible que sigamos viajando, pero la neta, ustedes que nos siguen, que nos comparten, que les dan like, que están ahí con nosotros, ustedes son los que se la rifan, la neta, porque sin ustedes no seríamos nada, la neta, nada más seríamos locos así como que viajando y tratando de documentar cosas y tratando de expresar y explicar y compartir, etcétera, etcétera. Pero sin ustedes, la neta, no, esto no sería posible. Quiero brindar por ustedes y darle las gracias así. No traigo sombrero, pero si trajera sombrero me lo quitaba, pues, ¿no? Gracias y brindo por estos 1000 y tantos seguidores que hemos tenido en YouTube. Queremos seguir subiendo para poder seguir comunicándoles y seguir compartiendo tanto de ustedes y de nuestra parte hacia ustedes, ¿no? O sea, que nosotros estemos, no sé, visitando lugares y ustedes lo complementen con lo que ustedes han descubierto en esos lugares. Les digo, acá la Justiciera del Norte, muchísimas gracias al equipo de Vámonos de Travel, que también sin ellos esto no fuera posible, y brindo por ellos, brindo por nosotros, brindo por ustedes. Celebremos. ¡Salud, raza!